En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué utilizarla? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Señor, esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos, hermanos, justo en la segunda mitad ya de la Cuaresma. Es un tiempo relativamente breve, una estación relativamente breve que nos prepara precisamente para la Semana Santa, y hemos estado hablando o estado meditando en torno al desierto y la vida en el desierto, la vida en estos sequedales que el Señor convierte en ríos de agua viva, ¿verdad? Y hablamos de cómo el Señor ha ido desarrollando este proceso de acercamiento a nosotros, primero dándose a conocer, llamando nuestra atención, después entrando en nuestra realidad e incluso confrontándonos entonces con lo que no somos y lo que Él es. Y hablando de esto precisamente, hermanos, también el Señor nos muestra su carácter y nos muestra la forma en la que Él interactúa y se aproxima a nosotros. Y eso es algo muy importante, me parece. ¿Por qué? Pues porque en la cultura moderna en la que vivimos tenemos un mal concepto de nuestro Dios, primeramente, y en consecuencia también de aquellas verdades y aquellas realidades que necesitamos tener bien claras y bien distinguidas, por lo menos la una de la otra. Y esto se da, hermanos, entre muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque no conocemos la palabra de Dios. Y si no conocemos al Señor de la Escritura, menos vamos a conocer a la Escritura, ¿verdad? Y entonces, y se me ha hecho muy interesante cómo en estos pasajes que leímos, especialmente el que hacíamos en Ezequiel 33, son unas muestras muy increíbles, hermanos, y muy hermosas de la misericordia de Dios. Es el Evangelio de una forma muy clara y muy hermosa para nosotros en el Antiguo Testamento. Y esto nos dice, hermanos, muchas cosas bonitas sobre cómo nuestro Dios es misericordioso, cómo nuestro Dios es un Dios amoroso, y sin embargo también es un Dios justo. Es un Dios de justicia, es un Dios de castigo. Y el problema, hermanos, como muchas veces ya lo hemos dicho, es que en nuestro tiempo, en nuestra cultura, tenemos estos dos conceptos como mutuamente excluyentes: o es amor o es justicia, o es perdón o es castigo. Y hermanos, el Señor, dentro de las muchas cosas que Él puede hacer como nuestro Dios, es llevar estas dos aparentes contradicciones a una muy hermosa síntesis en Cristo Jesús. Y es de hecho, hermanos, esta síntesis en Jesús la que la hace posible. De ahí, hermanos, que así como no conocemos a la Escritura porque no conocemos a nuestro Dios, pues de muchas maneras tampoco conocemos de un amor justo si no conocemos a Jesús como seres humanos. Y hermanos, ¿por qué es importante esto? Pues porque, digo, si no alcanzamos a distinguir cosas tan básicas, pues mucho menos vamos a alcanzar a distinguir o a interpretar nuestra realidad, la realidad de nuestro mundo. En particular hacíamos mención hace 8 días de cómo la realidad humana es triste. La vida humana es miserable por naturaleza, es angustiosa, la vida es angustia, la vida es sufrimiento, y solo unos cuantos alcanzan a salir de ella, en lo que ahora le llaman los jóvenes en un privilegio no generalizado. Y se me hace increíble cómo desde diferentes perspectivas filosóficas, hermanos, aun cuando la inmensa mayoría del mundo sufre,
aun cuando la inmensa mayoría de la población está en hambre, está en desnudez, está en aflicción, está en guerra, está en mortandad, todavía hay filósofos occidentales, especialmente en Europa y en Estados Unidos, que dicen que la vida es hermosa y que el ser humano está lleno de potencial y que puede cambiar su realidad. Hermanos, esas son mentiras de privilegiados. Porque si eso fuera cierto, ya habría cambiado la realidad humana, y no ha cambiado. Y no ha cambiado, hermanos, no estoy hablando ni siquiera en tiempos modernos. Se hace hablando entre semiparéntesis, como en San Lucas 3, en San Lucas 13, perdón, que es nuestro pasaje de hoy, San Lucas 13 del 1 al 9, tenemos dos ventanas históricas al día a día del Señor Jesús. Así como nosotros platicamos, ay, fíjate que hubo esto, fíjate que pasó aquello, ay, ¿dónde fue así, así? Se me hace muy interesante culturalmente viéndolo, como tenemos dos ventanitas a dos noticias que ocupaban la atención de la gente con la que Jesús hablaba. Dos noticias muy interesantes, muy tristes, por cierto. Y una es, pues, aparentemente un tipo de masacre que hizo Pilato. Por cierto, es una de las referencias más tempranas que tenemos de Pilato. Y otro, que vamos a decirle, esta es la maldad del hombre. Y otro, la naturaleza. Porque aparentemente, dice el versículo 4 en San Lucas 13, que hubo unos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Y fíjense, es bien interesante cómo ni siquiera necesitamos ver las noticias de ayer. Basta con leer las noticias de 2000 años para darnos cuenta que o es sufrimiento a través de la maldad del hombre, o es sufrimiento a través de la naturaleza caída en la que vivimos. ¿Por qué se cayó ese pilar? Pues no sabemos. Pudo haber sido zona sísmica relativa, pudo haber un pequeño sismo, pudo ser la ignorancia del arquitecto, la ignorancia del gobierno que no mantuvo bien la torre aquella. El punto es, hermanos, que tanto bajo Pilato como bajo literalmente esta torre hubo sufrimiento, hubo muerte, tanto de los que literalmente murieron a manos de Pilato o bajo esta torre, o de la familia. Esa es la realidad humana, hermanos. Y la insistente pregunta que hacemos nosotros necios, ¿por qué les pasó eso? Y nosotros, hermanos, aquí en nuestra congregación ya hemos hablado muchas veces de esto. Pero ¿a qué tendencia tan necia tenemos nosotros a querer jugar al adivino? ¿A querer jugar a las cartas? Y ustedes dirán, no, pero yo nunca he leído cartas, pero sí las cartas de la vida. Y nos sentimos intérpretes de la realidad, hermanos. Que si pasa eso, es que de seguro esto. Y que si esto, es porque andaba así. Y hermanos, tan necios somos que ese es el tema, no sé si ustedes lo habían considerado alguna vez, ese es el tema central, bueno, no central, perdón, ese es el tema general del primer libro de la Escritura, el libro de Job. Un libro gigante, lo único más grande que él es Isaías y los Salmos, un libro gigante en el que la gran porción de él son un montón de amigos, los amigos de Job, diciendo un montón de cosas mal. Vamos a decir que si el libro tiene 40 capítulos, 38 son los amigos de Job hablando de su sabiduría. Es que Job ha sido así y así y así, y por eso te pasó eso. O la otra, es que si hubieras hecho esto y esto, entonces... Y no me sorprende, hermanos, que más que un comentario por ahí quiera sacar verdades bíblicas del pensamiento de estos tres amigos que están registrados en la Escritura. Todo lo que dicen los amigos de Job está mal, excepto uno.
Y el último, el más chiquito, el que nadie tomaba en cuenta, es el que se pone con Job a guardar silencio. Porque las cosas pasan, pero nosotros no sabemos por qué. Y hermanos, esa es una de las actitudes que nosotros necesitamos cultivar en nuestra vida de pura entrada. ¿Quién te manda a andar interpretando la realidad de las cosas? Ahora, ¿de qué nivel estamos hablando, hermanos? Fíjense cómo en el caso de Pilato, el Señor no cuestiona que haya sido Pilato. O sea, no estamos hablando de que si el gobierno hace algo mal, entonces no hay que decir nada. Eso no es el punto, hermanos. El punto es querer atribuirle algo en la persona al sufrimiento. Imagínense, hermanos, si eso lo hiciéramos, ¿con qué carita tendríamos que entonces juzgarnos a nosotros mismos cuando nosotros seamos los que estemos en sufrimiento, en hambre, en persecución o muertos? Porque si vas a agarrarte interpretando la realidad de las demás personas, ¿qué va a pasar cuando te toca interpretar la propia? Y ahí sí ahora salimos de víctimas. Es que... Y hermanos, es precisamente por esto que el Señor les hace la pregunta a los que le estaban platicando de estas noticias que los preocupaban, y les dice, a ver, ¿esto que les pasó es porque ellos eran más pecadores que ustedes? Esto que les pasó a esos, porque el caso era que estaban sufriendo, ¿no? ¿Les pasó porque eran peores que ustedes? Y el Señor les dice, fíjense qué interesante, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué, hermanos? Pues porque de entre las cosas que no nos gusta distinguir de nuestro Dios es que Él es un Dios justo. Y como que a veces en nuestra cabeza cristiana pensamos que nada más porque ya soy cristiano yo de alguna manera me puedo escapar a la justicia de Dios. Como que de alguna manera yo tengo un pase VIP en esta vida de angustia, nada más por ser cristiano. Y que si me porto mal, entonces yo tengo más chance de portarme mal porque soy cristiano. Hermanos, el Señor es justo. Y vean cómo el Señor Jesús les dice, y si tú te pones igual y no te arrepientes, vas a perecer igualmente. Porque es bien fácil, hermanos, ver el castigo divino en el otro. Porque yo pienso que soy diferente. Una de las correcciones más interesantes y primeras que vi en tiempos cuando estudiaba ahí con mis compañeros era que uno hizo una distinción muy curiosa, cristianos y pecadores. Y luego uno de mis maestros, nosotros no distinguimos entre cristianos y pecadores. Nosotros distinguimos entre cristianos y no cristianos, entre pecadores y no pecadores. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no por ser cristianos significa que ya no somos pecadores. No por habitar en Jerusalén, como dice el versículo 4, significa que ya no somos iguales a los de Siloé. Y hermanos, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque si nuestro Dios es justo, Él es justo literalmente parejo. Y hermanos, de tal manera que cuando nosotros nos acercamos a este mundo que les digo que es oscuro por naturaleza, que es triste y que es amargo, y nos acercamos pensando que a nosotros nos va a ir mejor, hermanos, el Señor no nos puede tratar mejor a nosotros que a los demás, porque eso sería injusticia. Esa sería misericordia. Siempre les hago la pregunta a mis alumnos en las diferentes clases: ¿te molesta el infierno? Porque te molesta que te digan que estés mal. Pero ¿qué te parece el infierno para tanto monstruo que se ha escapado a la ley humana y que no los descubrieron? ¿Verdad que el infierno ya no suena tan mal para ellos? El punto es, hermanos, que el Señor no nos trata diferentes. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. El Señor no va a tener más misericordia de ti que de la que va a tener de la persona que está afuera.
¿Saben por qué, hermanos? Pues porque si no, nunca hubiéramos entrado a la iglesia. Si el Señor hubiera tenido más misericordia de los que ya están aquí que de los que están afuera, ¿quién podría sostenerse delante de nuestro Dios? Esa es la justicia de Dios, hermanos, muy incómoda para ahorita nosotros cristianos que ya estamos adentro, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor me trata igual que a los de afuera? ¿Cómo es que el Señor me trata a mí, hijo, igual que a los perrillos de afuera? Y hermanos, cuando leemos ese pasaje del Señor con la mujer sirofenicia, como todo el mundo se ha de ofender, es que ¿por qué le das del pan a los perrillos? Pues porque tú fuiste un perro una vez. Y si el Señor hubiera tratado mejor a sus hijos que a los perros de afuera, ¿a qué hora hubieras convertidote en hijo? De manera, hermanos, que cuando entendemos que el Señor agarra parejo, forzosamente también llegamos a la conclusión de que si el Señor castiga parejo y si el Señor carga parejo con nuestras culpas, también lo hace con su amor. De manera, hermanos, que así como el amor del Señor está disponible para nosotros, también está disponible para los que están afuera. Y esto es bien interesante, hermanos. El Señor no nos ama más a nosotros cristianos a como ama a los que no son cristianos. Nos ama parejos. ¿Saben cuál es la diferencia nada más? Que el Señor no puede darles por su lado a los que no son hijos suyos. Y el Señor no puede, por amor, solaparlos y aplaudirles y aceptarlos como están. Y vamos a decirlo así, medio en términos humanos, ¿no? Al Señor no le queda de otra más que sufrir por ellos, más que llorar por ellos en su necedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos como cristianos? Vamos a ponernos en términos de membresía, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros como cristianos de nuestra membresía cristiana? Porque debe haber algo, uno dice, ¿no? Pues entonces mejor me quedo afuera, todo más si agarra parejo y me ama igual, pues mejor, ¿para qué me hago cristiano, no? Y cuando les digo, por eso empezaba con este asunto de la oscuridad del mundo, esa oscuridad que vemos en la realidad, hermanos, ya sea por la maldad humana, ya sea por pues simplemente la condición del universo en el que estamos, que es sufrimiento, que es dolor, que es ansiedad, eso que es real afuera, hermanos, es real en nosotros. Y esa maldad humana que yo veo en los gobiernos hacia los oprimidos es la misma que yo veo sobre mí mismo. Y como mi injusticia asfixia, por ejemplo, de pura entrada a mi cristiano. O sea, yo me asfixio a mí mismo. O también cuando hago injusticia, ¿qué es lo que estoy haciendo, hermanos? Ejercer la misma maldad humana que tanto critico en otros, pero ahora en mí. Y hermanos, incluso, fíjense, hablábamos de lo de la torre esa de Siloé, atínenle qué pasó. Pero no creo que haya sido a propósito. El punto es que se cayó y mató personas. 18 personas mató esa famosa torre. Y hermanos, ¿qué hace el arquitecto? Imagínense que el arquitecto viviera y se dio cuenta, porque luego eran torres de milenios, por eso se caían a veces, ¿no? Pero imagínense que ahí estaba el arquitecto. ¿No fue maldad? ¿Fue incompetencia humana? Y yo le digo a mis alumnos muchas veces, hermanos, fíjate la diferencia entre mí y ti. Yo me equivoco igual, soy igual de pecador, soy igual de malvado, soy igual de incompetente, soy igual de ignorante en muchas cosas. La diferencia es que yo tengo a alguien que muera por mí. La diferencia es que yo tengo a alguien que lleve la culpa, que lleve el peso de esa oscuridad en el universo, de esa oscuridad en mi persona por mí, en mi lugar. Y tú no. Y los errores en tu vida, y los errores y las maldades que tú hagas, y los sufrimientos que te acarrees, ya sea por la maldad externa o por la maldad interna, tú y solo tú vas a tener que lidiar y cargar con ellos. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y hablando de hijos, hermanos, porque pues obviamente de todos con los que hablo, uso a mis alumnos como ejemplo, ¿no? Pero ustedes pueden aplicarlo a quienes quieran.
Todos con los que hablo, pues están enojados conmigo cuando les digo eso, ¿no? Se enojan. Porque tú vas a ser responsable, porque no hay nadie que muera por ti, no hay nadie que interceda por ti. Tú eres esta higuera, pero sin el viñador. Y ahí está lista el hacha para cortarte. ¿Qué crees? Nadie va a intervenir por ti. Y todos enojados y bla, 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 ¿no? Les digo, ¿y sabes por qué tienes el privilegio de no estar de acuerdo conmigo? Porque tú has crecido en un contexto cristiano en el que los cristianos como hijos tienen el privilegio de, lo hablábamos hace unos domingos, de discordar con papá porque saben que son hijos de Dios. Y hermanos, nosotros como cristianos tenemos el privilegio de cometer errores. ¿Saben por qué? Porque hay un papá que lo resuelve por nosotros. Esa es la gran diferencia. Todos somos iguales. El Señor agarra parejo con todos. La diferencia con nosotros es que es Cristo Jesús el que intercede por nosotros. Y el Señor, hermanos, agarra con todo su poder, que ahora que estamos viendo los diferentes niveles de poder. Imagínense todas las palabras que vimos: energía, dinamis, Ixis y Kratos, todo su poder para aplastar nuestra injusticia, pero en lugar de aplastarnos a nosotros, aplasta a Jesús. Esa es la diferencia, hermanos. Y hermanos, cuando entendemos la obra de Jesús en nuestra vida, cuando entendemos a ese viñador que viene y le dice, no, Señor, déjala todavía este año, nos damos cuenta cómo es que nosotros, que somos iguales, que estamos iguales y que vamos para la misma, tenemos una segunda oportunidad por aquel que muere en nuestro lugar y por aquel que intercede por nosotros ante el Señor de la viña. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Señor, porque nos enseñas a conocerte como un Dios justo, pero también como un Dios amoroso. Gracias, Señor, porque tu justicia nos enseña que tú nos tratas como a todos los demás, Señor, y porque tu amor nos enseña que nos amas, Señor, como a todos los demás. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que la única diferencia entre nosotros y el mundo es que tenemos quien padezca por nosotros, quien lleve los dolores por nosotros y quien, Señor, interceda por nosotros. Ayúdanos, Padre, en esta vida a descansar en esta promesa, Señor, a descansar en tus promesas, en tu justicia y en tu amor para con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que intercede por nosotros. Amén.